Apenas si los discípulos están comenzando a conocer a Jesús, su Maestro, el que les ha llamado por su nombre, por quienes lo han dejado todo, tanto cuanto Juan Bautista lo señala, he ahí el Cordero de Dios, y dice que algunos de ellos se levantaron y lo siguieron. Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás, y se quedaron con él todo aquel día. O las llamadas que hemos escuchado en estos días anteriores, pasando por la orilla del lago y viendo a dos hermanos, y luego pasando más adelante y viendo a otros dos. Como he dicho en días anteriores, la vida de Jesús discurre mucha parte de ella, gran parte de ella, alrededor o incluso dentro de este lago, el lago de Galilea. Fue un lugar privilegiado para el ministerio de Jesús, para la obra redentora, para el anuncio del Evangelio. Y así nos lo cuenta en el pasaje evangélico de San Marcos, que hoy nos ofrece la liturgia de la palabra en el capítulo 4 del evangelista San Marcos. Dice que un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Riquísimo el simbolismo. La vida cristiana consiste precisamente en eso. Toda la vida una travesía, de una orilla a la otra orilla, de la orilla del tiempo a la orilla de la eternidad, de la noche a la luz, de la orilla de lo fugaz y lo transitorio a la orilla de lo eterno, de la eterna felicidad, la eterna luminosidad. Vamos a la otra orilla. ¿En qué orilla estás? ¿En qué orilla estoy yo? ¿Y cuál es mi otra orilla a la que estoy llamado a ir? Siempre estamos en camino, siempre estamos navegando, y siempre se nos invita a ir a otra orilla, a ir más allá. Y dice que dejando a la gente se lo llevaron en barca, como estaba, y otras barcas que lo acompañaban. Recordáis que había estado enseñando desde la barca. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Mirad, vivimos, como diría Santa Teresa de Jesús, tiempos recios. Sería una tontería negarlo. Y sin embargo, a mí verdaderamente me llama poderosísimamente la atención lo preocupados que está tanta gente por la Iglesia, por el futuro de la Iglesia. La Iglesia que siempre se nos está hundiendo, siempre se está acabando, la Iglesia que siempre está en ruinas, la Iglesia que siempre es un desastre y es un caos, y la Iglesia siempre ha sido la Iglesia y siempre ha estado así. Siempre hay quienes viven de nostalgias, recordando una Iglesia que primero no han conocido, que es una pura ficción de su imaginación, que se imaginan que todo era una maravilla, que todos los sacerdotes eran estupendos y todos los sacerdotes iban con sotana, con teja, y eran todos castos como ángeles, todos rezaban el breviario, todos eran piadosísimos y todos celebraban la misa de Tenento. Y esa iglesia era maravillosa porque además las mujeres llevaban el velo en la cabeza, que claro, sin el velo en la cabeza, ¿qué va a ser de la pobre iglesia? Perdonad que lo diga en plan de caricatura, porque es que no merece para mí otro comentario. Y hay quienes están alarmadísimos porque la Iglesia no avanza suficientemente, porque la Iglesia lleva no sé cuántos años de retraso y la Iglesia debería de hacer esto y debería ser más permisiva con los homosexuales y debería de ser tan anticuada con los anticonceptivos y debería de dar la comunión a los que no están casados por la Iglesia o vueltos a casar. En fin, siempre hay los alarmistas, los inconformistas y los que nunca están tan a gusto. Yo estoy a gusto en la Iglesia, independientemente de la periferia, independientemente de la parafernalia. Yo me siento hijo de la Iglesia, estoy a bien con la Iglesia, vivo sereno en la Iglesia, vamos, como Jesús en la barca, porque la barca navega por tormentas desde que es la barca, desde Pentecostés, desde la última cena. La Iglesia está siendo zarandeada una y otra vez, mes tras mes, año tras año y siglo tras siglo. O hago como Jesús, que me siento tan a gusto en la barca que literalmente estoy dormido en medio de la tempestad. Tan tranquilo iba Jesús en la barca que no se inmuta ante la tormenta. A mí la tormenta me tiene agobiado.
me tiene desasosegado, me tiene inquieto. Estoy pensando como que si yo no hago algo, la Iglesia se va a hundir, porque ¿qué sería de la Iglesia sin mí? Pues mirad, a nosotros nos debería de venir muy bien la lección de Jesús. ¿O es que la tormenta no estaba azotando a Jesús igual que a los demás que iban en la barca? Sí, pero él iba tan tranquilo, porque a él no le asusta la tormenta, ni el viento, ni las olas. Él estaba a popa, dormido, sobre un almohadón. Es que no puede ser una descripción más plácida y más serena. Qué maravilla es, yo siempre pienso, cuando los aviones se mueven, vas en un avión y de repente hay una turbulencia, yo siempre digo, yo no me voy a preocupar hasta que no vea preocupadas a las azafatas. Cuando vea que las azafatas entran en estado de pánico, ahí sí sé que hay un problema. Pues ¿por qué? Porque ellas van tan tranquilas, porque están acostumbradísimas y ellas saben cuándo ya es el momento de preocuparse. Jesús va dormido en la barca y literalmente dice que lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Pero si eso es lo que está haciendo la gente continuamente hoy con toda la zozobra y toda la angustia que tiene sobre cómo está la Iglesia y sobre el Papa Francisco y si el cardenal Patatín o el arzobispo no sé cuántos y qué horror de nombramiento no sé qué. Vamos, que Jesucristo todo lo hace mal, que el Espíritu Santo no se entera de nada y que esto no es la barca de Jesucristo, sino la barca tuya. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es decir, a mí me importa la barca de la Iglesia más que a Jesucristo. Esto es lo que le están diciendo los apóstoles. Le despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Pero si rezamos y rezamos y rezamos por la Iglesia, como si Jesucristo no se entera, a ver si se entera de una vez que la barca de la Iglesia se está hundiendo. La barca de la Iglesia no se está hundiendo, ni se va a hundir jamás, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿Es que no te estás enterando que la Iglesia se está hundiendo? No, señor, la Iglesia no se está hundiendo. El que te estás hundiendo eres tú, o el que me estoy hundiendo soy yo. Pues ya así lo dirás. Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Todos esos que andan angustiadísimos por la Iglesia, rememorando, disfrazándose de Trento, porque piensan que así se va a salvar la Iglesia, es que viven en un mundo de fantasías. Y todos aquellos que piensan que la Iglesia lleva 200 años de retraso, como ha dicho algún cardenal despistado no hace mucho tiempo, vive igual de despistado, porque la Iglesia no es lo que a mí me parece que debía de ser. Y la Iglesia no va a volver a ser lo que fue ni en el siglo XVI ni en el siglo V. En todo caso, ojalá la Iglesia al único siglo al que tiene que volver es al siglo I, que es al tiempo de Jesucristo. Porque Jesucristo sigue teniendo hoy el mismo poder que ayer para decir al viento y a las olas, silencio, cállate. Y el viento cesó y vino una gran calma. Pero mirad, a todos esos que andan tan preocupados por la Iglesia, habría que decirles las palabras de Jesús. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿pero quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Pues eso es precisamente lo que nos tiene que maravillar. Si en la barca va aquel que tiene poder sobre el viento y sobre las olas, ¿a qué ando yo tan preocupado? ¿Para qué tengo que estar molestando al maestro con oraciones inútiles? Y te pido por esto y te pido por esto. Vamos, que te pido que a ver si por favor te enteras que la Iglesia se está hundiendo. La oración informativa es completamente innecesaria, porque a Dios no hay que convencerle de que sea bueno, y a Dios no hay que convencerle de que ame a su Iglesia, y a Jesucristo no hay que convencerle de que sea buen esposo de la Iglesia, que buen esposo es y demasiado bueno. Aquí de lo que se trata es que durante las tempestades y en los zarandeos que sufre la barca de la Iglesia, yo permanezca firme en la fe. Como dice San Pablo, firmes en la fe, valientes en la fe, testigos en la fe, sabiendo que solo la fe, como dice la canción del Padre Félix, solo la fe lo reconoce, solo la fe reconoce que Jesús va en la barca.
y que mientras Jesús vaya en la barca, aunque parezca que esté dormido, que duerma tranquilamente. Mientras Jesús esté en la barca, aquí no va a pasar nada. Ni viento, ni olas, ni soplidos, ni huracanes. No va a pasar nada. Benditos nosotros, si escuchando este maravilloso pasaje evangélico, en medio de tanta gente que tiene su falta de fe tan disimulada por tanto aparente celo por el bien de la Iglesia y por el bien de las almas, que lo único que no tiene poquísima fe, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir que Él va en la barca y que nosotros hemos puesto toda nuestra fe en Él y a Él le obedecen hasta el viento y las olas.